Amos hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día lunes 29 de abril del año 2024. Prácticamente el cuarto mes ya se fue. Estamos ya, mañana será el último día de este mes. Y el miércoles ya comenzamos con el quinto mes. Las cosas aquí en Estados Unidos se están complicando cada día. Eh, las manifestaciones pro-Palestina y las universidades, que son las que quiere tomar el gobierno, porque siempre que los imperios bíblicos conquistaban una nación, lo que hacían era tomar los jóvenes y ponerlos a su servicio, hacerles creer que eso era un privilegio, servirle a el rey que conquistaba esa nación. Eso es lo que está sucediendo aquí. Hay muchas manifestaciones pro-Palestina. En la Universidad de Harvard acaban de cambiar ya la bandera americana y pusieron una bandera palestina. Hasta que la bandera palestina ondee en la Casa Blanca, porque pues esa es la meta, ese es donde va a culminar todo este asunto para poder tomar Estados Unidos y de esa manera poder establecer un nuevo orden mundial, conquistar las naciones. Eso es lo que Dios me ha dicho, eso es lo que estoy viendo y eso es lo que la escritura nos dice en Daniel, que el anticristo iba a tomar la más fuerte de las fortalezas. Eh, Trasladado a nuestro lenguaje es tomar la potencia número uno a nivel mundial, Estados Unidos. De esto hemos venido hablando ya hace años y más fuerte desde lo que sucedió con el coronavirus y más cuando sucedió todo lo que fue las elecciones de 2020. Estamos en tiempo de elecciones, noviembre es tiempo de elecciones. Va a quedar quien Dios decida que va a quedar. No importa cuántos berrinches haga el diablo, el Señor lo reprenda. Dios decide quién va a quedar. Ya sea que quede Trump o que quede Biden, va a ser la voluntad divina. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos proféticos. Estamos en tiempos bastante complicados. Algunos no lo quieren ver. Algunos nos tildan de alarmistas. Pero al final de cuentas se van a dar cuenta que en verdad todo lo que venimos diciendo se va a cumplir. Mira, amado hermano, yo quiero en esta noche dejarle en su corazón. No me quiero meter en tiempos proféticos, aunque debo decirle que el tiempo final, el problema más fuerte para, para los pastores es el pueblo. El problema más fuerte para los apóstoles son los pastores. Timoteo nos enseña las características, 18 características de los ministros del último tiempo. Y bueno, no de todos, no estoy generalizando, claro. Y el mayor problema para Jesús son los apóstoles. Así es, ese es el orden en que nos damos cuenta en realidad que verdaderamente son tiempos finales. Y yo quiero en esta noche, yo quiero en esta noche dejarle en su corazón una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Poder dejarle en su corazón, decirle que estamos en tiempos finales, estamos en un tiempo en donde debemos de tener la dependencia total y absoluta del Espíritu Santo, sin, sin desprendernos de la palabra de verdad, de la palabra de santidad, pero también de la palabra de libertad.
La Escritura dice, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis esa libertad como un pretexto para la carne. Si vivís en el Espíritu, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar. En esto pensad, todo lo puro, todo lo amable, todo lo afable, todo lo de buen nombre, en esto pensad. El tema de esta noche es ministros del Espíritu o secuestradores de hombres. Ministros del Espíritu o secuestradores de hombres. Nace esta enseñanza de algo que el Señor me reveló, me mostró. Y me hace ver qué tan importante es que nosotros entendamos que somos ministros del Espíritu, no secuestradores de hombres, porque el tema es ministros del Espíritu o secuestradores de hombres. El Evangelio de Juan capítulo 11:39 dice, Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. El que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Qué bonito, resonó en mi espíritu esas palabras. Mire la orden a los ministros, desatadlo y dejadlo ir. La versión al día dice, quitarle las vendas y dejad que se vaya. Como diciendo, déjenlo en libertad. La versión castellán dice, desatadlo y dejadle que camine. Déjenlo que camine. Denle en libertad que camine. Ustedes solamente quítenle las vendas, quítenle las ataduras. La versión lenguaje sencillo dice, quítenle todas las vendas y déjenlo libre. La Nácar Colunga, que es la última versión que le voy a decir, dice, soltadle y dejadle ir, dejadle ir. Esa palabra, desatarle, viene del griego luo, que significa dejarlo libre, significa dejarlo ser, dejarlo ser. Significa no lo molestes. Voy a parafrasear esto. Ministro, tú enséñale los principios de la verdad, de la santidad y de la libertad y déjalo libre. Esa es como decir, enséñale la verdad, la santidad, la libertad y no lo molestes. Eso es lo que está diciendo el Señor. Desátenlo y déjenlo ir. Y desatarlo, repito, viene del griego luo, que significa dejarlo libre, dejarlo ser. Significa también no lo molestes. Vuelvo a insistir en esto, como diciendo, ministros, enséñenle la verdad. Enséñenle los principios de santidad. Enséñenle que a libertad fueron llamados. Déjenlo libre, no lo molesten. Como diciendo, enséñenle los principios, los parámetros de la libertad, el camino de la santidad. Enséñenle los beneficios de la verdad
y déjenlo libre, déjenlo ser, dejen que sea cristiano, dejen que él decida por sí solo, no lo molesten. Nuestra responsabilidad, amados ministros, es enseñarle la verdad al pueblo, los principios de la verdad, el camino de santidad y los parámetros, las fronteras de la libertad, tal y como lo dice el Señor Jesús. Entonces Jesús, Juan 8:31, Jesús decía a los judíos, verso 32, y conoceréis la verdad, ¿y qué dice? Y la verdad os hará libres, os hará libres. La verdad nos hace libres de nosotros mismos, la verdad nos hace libres de nuestras áreas, la verdad nos hace libres de nuestra manera de pensar, para pensar como piensa Dios. Porque algunas veces algunos se quieren justificar y dicen, es que sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos nuestros pensamientos. Pero el deseo de Dios, el deseo del Señor, es que sus pensamientos sean nuestros pensamientos y sus caminos sean nuestros caminos. Y esa es una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a sus discípulos, desátenlo. Bueno, ya nació de nuevo, Lázaro ya resucitó, ya volvió a la vida, ya nació de nuevo. Ahora ustedes desátenlo y déjenlo ir. Quítenle las vendas, el sudario de los ojos, las ataduras de las manos, las ataduras de los pies. ¿Cómo? Por medio de la enseñanza, por medio de la verdad. Y déjenlo libre. Libre porque a eso fue llamado. Hay que enseñarle que no use esa libertad como un pretexto para la carne. Hay que enseñarle a que camine por el Espíritu, ahora que ya resucitó por el Espíritu, ahora que ande en el Espíritu y que no le dé gusto a las cosas de la carne. ¿Por qué? Porque la orden a los ministros es desátenlo y déjenlo ir. Y esa palabra, repito, desatarlo del griego luo es déjenlo libre. Déjenlo ser. No lo molestes. Ministros, nuestra responsabilidad es enseñarles la verdad. Es decirles, este es el camino de santidad. Y decirles, la libertad tiene parámetros, tiene fronteras, tiene límites, la gracia tiene límites. Vivan en libertad, es tan asombroso, tan asombroso. En el huerto solamente había una restricción y muchas permisiones. De todos los árboles del huerto podéis comer, solamente de uno no, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos podían comer de todos los árboles, incluyendo del árbol de la vida. Pero no podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, no caer en la religiosidad. La religiosidad es se hacen cosas buenas y cosas malas. O sea, dentro del huerto habían pocas restricciones y había mucha libertad. Había, hermano, de todo pueden comer, como dice Pablo, y lo mencioné en el principio, todo podéis hacer, como diciendo. El Señor le dijo a los adanes, todo podéis hacer, menos pecar. Menos pecar. Esa es la enseñanza del huerto. De todos los árboles podéis comer menos de uno. Todo podéis hacer menos pecar. O sea que si nosotros los ministros queremos prohibirle algo al pueblo es, deja de pecar. No peques.
no practiques el pecado. Eso es prohibido. Y eso no lo prohibimos nosotros. Eso lo prohíbe el Señor. ¿De dónde nace esto, hermano? Porque el Espíritu me habló en una de esas meditaciones en su palabra. Y me dijo, el ministro que le prohíbe al pueblo lo que haga y lo que no haga, a dónde vaya y a dónde no vaya, se convirtió en un secuestrador de hombres. El ministro lo único que puede hacer es repetir lo que yo repetí. Estoy parafraseando las palabras del Señor Jesús. De todo podéis comer, de todo, o sea, todo podéis hacer, menos pecar. Eso es la enseñanza del huerto. De todos los árboles podéis comer. No hay prohibiciones, pero sí había una restricción, menos del árbol del huerto, que está en el centro del huerto, del conocimiento del bien y del mal. De todos los árboles puedes comer, incluso el árbol de la vida. En otras palabras, el Señor Jesús dice, cuando sale Lázaro, ok, ya resucitó, ya nació de nuevo. Ahora, ustedes, ministros, le dice a sus discípulos, desátenlo y déjenlo ir. Como dice la versión al día, quítenle las vendas y dejen que se vaya. Desátenlo, dice la castellana, desatadlo y dejarle que camine. La versión lenguaje sencillo, quítenle todas las vendas y déjenlo libre. La nácar colunga, soltarle y déjenlo ir. ¿Qué quiero decir con esto, amado? Porque nosotros los ministros, nuestra responsabilidad como ministros es enseñarles la verdad. Y dentro de la enseñanza de la verdad está el camino de santidad y están las fronteras de la libertad en Cristo Jesús. Pero no podemos nosotros prohibirles nada. Dios no nos llamó a prohibirles nada, y si algo les podemos prohibir es a no pecar. Dejen de pecar. Eso sí lo podemos hacer. Pero no podemos prohibirles qué deben decidir o qué no deben decidir, qué deben de hacer o qué no deben de hacer, o a dónde pueden ir y a dónde no pueden ir. Eso no nos es permitido a nosotros como ministros. Esto que le acabo de decir, hermano, desatadle y déjenlo ir. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nos permite entender a nosotros como ministros que no podemos jugar a ser Dios. No podemos jugar a ser Dios. Nosotros no podemos hacer el papel de Dios en el sentido de decirle al pueblo qué puede y qué no puede hacer. Les podemos enseñar lo que la Escritura nos dice que puede hacer y que no puede hacer, porque la Escritura nos lo dice. Les podemos decir, este es el camino de la santidad, este no es el camino. Podemos enseñar que todos los caminos parecen rectos, pero hay caminos de perdición. Les podemos decir, hay que vivir en libertad, solamente que no usen la libertad como un pretexto para la carne. Pero no nos podemos meter en sus decisiones diarias y en lo que ellos escogen. Recordemos que el proceso de restauración, renovación, regeneración, santificación y transformación, ese es un proceso único y exclusivamente, es una tarea única y exclusivamente del Espíritu Santo. Nosotros no podemos ni restaurar al pueblo, ni renovar al pueblo. Renovar es cambio de mente, eso lo hace el Espíritu. Restaurar al pueblo, eso no lo podemos hacer nosotros, eso lo hace el Espíritu. Regenerar al pueblo, eso no lo hacemos nosotros, eso lo hace el Espíritu. Santificar al pueblo, eso no lo hacemos nosotros, lo hace el Espíritu. Y transformar al pueblo, eso no lo hacemos nosotros, eso lo hace el Espíritu. Es tarea única y exclusivamente del Espíritu Santo.
No podemos como ministros convertirnos en guardaespaldas de su pueblo. Para ello está el bendito Espíritu Santo, quien es el encargado de redarguirles de pecado, de justicia y de juicio. Ese verso no es aplicado solamente al mundo, ese verso es aplicado al hombre en general. El Espíritu Santo que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros no podemos convertirnos en guardaespaldas del pueblo para decirles, aquí no vayas, aquí sí vayas. No, eso lo escogen ellos. El Espíritu Santo se basta y sobra para decirles qué pueden hacer, qué no pueden hacer, qué pueden decidir, qué no pueden decidir, a dónde pueden ir, a dónde no pueden ir. Eso es el Espíritu Santo. Nosotros no podemos ser el papel de Dios. Nuestra responsabilidad es enseñarles. Pero quien se encarga de llevarlos, si es que se dan al Espíritu, es el Espíritu Santo, o su carne, si es que ellos deciden andar en la carne. Así como no podemos convertirnos en guardaespaldas del pueblo de Dios, tampoco podemos convertirnos en arrieros, estarlos empujando. El Espíritu Santo es suficiente para poder guiarlos a toda la verdad, tal y como lo dice Primera de Juan 2:27. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis, de Él permanece en vosotros. En cuanto a vosotros, la unción que recibisteis, de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, así como os ha enseñado, permanecéis en Él. ¿A qué unción se refiere? Al Espíritu Santo. Mientras que por otro lado, el Evangelio de Juan capítulo 16, verso 13 dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. O sea, la obra de Dios es del Espíritu Santo. Nosotros solamente somos canales en donde les enseñamos la verdad, en donde les señalamos por medio de la verdad el camino de santidad, en donde les decimos la gracia tiene parámetros, la libertad tiene parámetros, en donde podemos repetir el verso de Pablo que dice todo me es lícito pero no todo edifica. Todo me es lícito pero yo no me dejaré dominar de ninguno. O podemos usar el otro pasaje, todo lo amable, todo lo afable, todo lo puro, todo lo de buen nombre, en esto pensar. O podemos decir, bueno, como dice Pablo, os rogamos por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, el cual es vuestro culto racional, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente para verificar lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hay ciertas cosas que a nosotros como ministros sí nos son permisibles, sí nos son permisibles como ministros. Pero no podemos nosotros decidir por el pueblo. Es Dios el encargado de enseñarle a su pueblo a escoger siempre lo que es correcto, y es responsabilidad del pueblo accionar en base a lo que el Señor dice. Dice un hermano, la unción es la habilitación de Dios, sí, por medio del Espíritu Santo. Claro que sí. Nosotros, mire, porque me tocó escuchar un caso. Y hermano, allá en San Diego, de un pastor. Este pastor, la jovencita se quería casar se quería casar.
El muchacho, pues no era a los ojos del pastor, pues no era un cristiano que se metía al 100%, pero iba a la iglesia, se enamoró de la jovencita, empezaron a salir y se querían casar. Cometieron el error de la jovencita se deja embarazar antes del matrimonio, pero con todo y eso el muchacho quería responder y se querían casar. Habla la joven con el pastor y el pastor le dice, no, no te puedes casar con él. No te puedes casar con él. Está bien, cometieron el error los dos porque fue mutuo y embaraza. Y el pastor dice, no, 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 no te puedes casar con él porque pues yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo? ¿Yo no estoy de acuerdo? Al final no se hizo, el joven se fue a la iglesia, parece que se casó, se juntó, no sé, con alguien más de otro lugar, de otra iglesia, y la muchacha se quedó en el aire, con una criatura, sin un esposo, hermano, solamente porque el pastor decidió por ella. Era una decisión de los dos. El pastor tenía que aconsejar, tenía que dar la oportunidad de que se restaurara todo ello, pero no, él decidió por ella. Amados ministros, nosotros no podemos decidir por el pueblo. Nosotros tenemos que enseñar. Enseñar. Recuerdo un caso que se me presentó en Tlaxcala. La joven era joven, 22 años. Él tenía ya sus 44, me parece. Un pastor. Y se querían casar. Se oponían las dos familias. Tuve que hablar yo con el papá de la hija. Y le dije, bueno, yo creo que tienes que pensarla bien, bueno, hablé primero con ella, le dije, tienes que pensarla bien, la edad, mira, hay diferencia de edad, pero es tu decisión, si tú lo amas, adelante, ¿no? Consideras que el sexo no es la esencia, el fundamento de un matrimonio, pero adelante. Me tocó hablar con el papá y le dije, mire, yo entiendo, era un director de una escuela, un hombre muy estudiado. Le dije, mire, yo lo único que le aconsejo, yo lo entiendo como padre, sé que usted no está de acuerdo, eh, pero, pero a lo mejor aparece alguien de la edad de ella o más joven y le llena el ojo a usted y usted le dice, con este sí te dejo que te cases, y le sale mal marido, su hija va a venir y se lo va a refregar en su cara. Mejor aconséjela, hágale ver los pros y los contras, y si al final ella decide, usted puede decirle, yo te dije, pero no me hiciste caso, tú tomaste la decisión. Igual fui también con el pastor y le dije, mire, es más joven que usted, considérelo, póngalo en las manos de Dios, pero el amor es el amor, ¿no? Al final se casaron, viven sirviendo a Dios, están sirviendo a Dios, una iglesia muy próspera, muy bonita. Pero nosotros, hermanos, no podemos decidir por el pueblo. Nosotros podemos aconsejar,
pero el pueblo es el que decide. Hubo un caso que se me presentó de un hermano en Tijuana que lo agarraron en Texas manejando porque llevaba a una persona sin papeles en su carro y se presentó a corte y le dijeron que lo iban a condenar a 5 años de cárcel y de pronto se empieza a congregar en la iglesia en Tijuana y me dice, ¿qué hago con esto? Porque la ley terrena me dice que me presente, la ley del cielo me dice que en realidad no cometí un delito porque la tierra es del Señor, los hombres le pusieron fronteras. Y le digo, mira, los hombres no te van a perdonar, si te presentas te van a meter preso, tu familia, tu hija tenían una bebé. Yo lo único que podría decirte es, Dios, en realidad delante de Dios no era un delito, no es un delito porque la tierra es del Señor, pero tú decides, te presentas, te van a meter preso, si no te presentas tienes que hacer de cuenta que Estados Unidos para ti no existe, porque si el día que te metas te van a agarrar preso y te van a meter preso. Entonces, pero tú decides qué es lo que vas a hacer. Al final no se presentó. Ahora está pastoreando en Tijuana también, con su esposa. Pero para él Estados Unidos no existe. Muchos casos se me han presentado en donde yo doy el consejo, pero yo no puedo decidir por ellos. Nuestra responsabilidad como ministros es enseñar la verdad. Dentro de la verdad va el camino de santidad, los parámetros de la libertad en Cristo. Pero nosotros no podemos decidir por ellos. Nosotros no podemos decirle, esto vas a hacer, esto no puedes hacer. Claro, todo pueden hacer menos pecar. Pero eso sí podemos decir, hey, les prohíbo que pequen. Pero aunque les prohibamos, ellos van a decir si pecan o no pecan. Y no podemos convertirnos en guardaespaldas de andar cuidándolos, a ver a dónde van, en dónde se meten, qué están haciendo. No. Comentaron la experiencia de una hermana que le decía, pastor, hoy no puedo ir a la iglesia porque mire, tuve que hacer algo, una emergencia. Mándame una foto a ver dónde estás. A ver si es cierto que estás en el lugar que es. Oye, nosotros no podemos hacer eso. El amor todo lo cree. Ya si nos están diciendo la verdad o no, es asunto de ellos. Nuestro deber es enseñar. No podemos decirle, aquí no puedes ir, aquí sí puedes ir. No, eso lo deciden ellos. Ellos tienen Espíritu Santo. La unción les enseña. El Espíritu Santo les habilita. Dios no nos llamó a prohibirles nada, nos llamó a enseñarles. Desatadlo y déjenlo que se vaya. Desátenlo. La palabra les va a abrir los ojos, la palabra les va a desatar sus manos para que hagan buenas obras, les va a desatar sus pies como a Lázaro para que caminen por la senda correcta. Dios nos llamó a prohibirles. Si nosotros les prohibimos, entonces nos vamos a convertir en secuestradores de su alma, porque les obligaremos a que hagan lo que nosotros queremos y no lo que el Espíritu Santo les dice que hagan. Resuenan las palabras del amado Jesús, desatadlo y déjenlo ir. Si un ministro les prohíbe, porque fue lo que el Espíritu me dijo, de esta palabra nace esta palabra. Me dijo el Espíritu, el ministro que le prohíbe a mi pueblo algo, se convierte en un secuestrador de su alma. ¿Por qué? Lo único que podemos prohibirles, y todavía depende si lo quieren hacer o no, es a que no pequen. Ey, no pequen. O mejor dicho, a que pequen. Les podemos prohibir, hey, ustedes tienen prohibido pecar. Pero de que lo hagan o no lo hagan es asunto de ellos. Si un ministro prohíbe a mi pueblo, me dijo el Señor, lo está atando, no lo está desatando. Lo está atando a su iglesia, lo está atando a su doctrina, lo está atando a su pastorado.
O lo está atando, si es un apóstol, está atando al ministro. La escritura dice que a los bueyes hay que dejarlos libres, hay que enseñarles, hay que dejarlos libres, que tomen sus decisiones, hay que dejarlos libres, hay que enseñarles la palabra, pero hay que dejarlos libres. Si un ministro le comienza a prohibir al pueblo, lo está atando a su iglesia, a su doctrina, a su punto de vista, a su pastorado, a su apostolado, a su ministerio. Y al hacerlo convierte al ministro en un secuestrador de hombres, que en vez de enseñarles la libertad del espíritu, los quiere tener atados a él, atados a su iglesia, atados bajo sus órdenes. Y eso lo convierte en un secuestrador de hombres. Cuando un ministro, me dijo el espíritu, comienza a prohibirle al pueblo qué hagan y qué no hagan, a dónde vayan o a dónde no vayan, ahí ya no gobierna el espíritu. Ahí el Espíritu Santo ya no gobierna en esa iglesia, ya no gobierna en esa denominación, porque hay un gobierno humano totalitario en donde gobierna el hombre. Cuando le dice, aquí no pueden ir, aquí sí pueden ir. Nosotros como ministros no podemos ni siquiera prohibirles al pueblo que visiten otras iglesias o que vayan a retiros de otras iglesias. Nosotros enseñamos. Y el ministro descansa en que esté enseñando bien al pueblo y que el pueblo no le van a dar gato por liebre. Y si se quiere comer el gato creyendo que es liebre, pues ya es su propia decisión. Ya es su propia decisión. Nosotros no podemos agarrarlos de la garganta y decirle, no, no te comas eso, no. Ellos deciden lo que van a comer o que no van a comer. ¿Por qué? Porque si comenzamos a prohibirles algo, entonces ya no gobierna el espíritu. La teocracia de Dios se fue de ese lugar. La teocracia, el gobierno de Dios se fue de ese lugar. Si nosotros le prohibimos al pueblo, no gobierna Dios, gobierna el hombre. No gobierna el Espíritu Santo, gobierna el hombre, porque el hombre impone qué pueden hacer y qué no pueden hacer, que a dónde pueden ir y a dónde no pueden ir, qué pueden decidir y qué no pueden decidir. Es un gobierno humano. Si nosotros gobernamos el corazón del creyente, el gobierno del Espíritu se fue de su corazón. Ahora el pueblo es gobernado por el hombre y no por el Espíritu Santo. Y lo más triste del asunto es que el pueblo está siguiendo al hombre porque se está sometiendo al hombre y no al Espíritu Santo. Eso es delicado, hermano, es delicado. La responsabilidad nuestra es doctrinal. Doctrinal. Pero no podemos nosotros enseñarles que hagan, que no hagan. O sea, mejor dicho, podemos enseñarles qué pueden hacer y qué no pueden hacer, pero no podemos obligarlos que hagan o que no hagan. Que decidan y que no decidan. A dónde vayan o a dónde no vayan. Nosotros podemos enseñarles, pero esa es decisión de ellos. Nosotros podemos decirle, hey, no pequen, les prohíbo que pequen. Pero son ellos los que deciden pecar. El que peca de su propia concupiscencia. Peca, como dice Santiago. Nosotros no podemos imponerles nuestro deseo. No podemos imponerle nuestro punto de vista. El pueblo va a buscar, como dice en Malaquía, la instrucción del sacerdote, de la boca del sacerdote, no su opinión, ni su deseo. Hermano, el pueblo va a buscar la instrucción de la boca del sacerdote, no su opinión, no su deseo. ¿Por qué? Porque el pueblo tiene Espíritu Santo. Al pueblo también le revela el Espíritu Santo. Nosotros no podemos revelarle al pueblo, el pueblo le revela. Pero platicaba con un pastor hace poco, si la palabra lo dice, no necesitamos ni siquiera que el Espíritu Santo nos lo revele. Ahí está. Ahí está.
Entonces, cuando un ministro comienza a prohibirle al pueblo qué es lo que hagan o que no hagan, qué es lo que quiere que decidan o no decidan, ahí ya no, qué es a dónde vayan y a dónde no vayan, ahí ya no gobierna el Espíritu Santo, ahí gobierna el hombre, es un gobierno humano totalitario porque está imponiendo sus deseos. La teocracia de Dios se fue de ese lugar. La teocracia de Dios se fue del corazón del pueblo porque el pueblo comienza a seguir al hombre y no al Espíritu Santo. Y lo más triste es que el pueblo, hermano, se va del corazón del pueblo, la teocracia de Dios, y el hombre comienza a gobernar. La libertad viene del Espíritu, no del pastor o del apóstol o de la denominación. La responsabilidad de los 5 ministerios es enseñar al pueblo para que la misma palabra, porque la verdad os hará libres, dijo el dador de la vida. La libertad viene del Espíritu, no del pastor ni del apóstol. La responsabilidad de los 5 ministerios es enseñarle al pueblo la verdad, para que la misma palabra los lleve a la libertad en Cristo. Nuestra responsabilidad es enseñar al pueblo la verdad, para que la misma palabra los lleve a la libertad en Cristo. Pero son ellos, el pueblo, los que escogen y deciden por sí mismos. Porque ni aun el Espíritu Santo, oiga esto, ni aun el Espíritu Santo los obliga o los forza o les impone su voluntad. Fuimos creados con una voluntad propia, lo que le llaman el libre albedrío. El Señor nos enseña, pero nosotros decidimos escoger hacer lo bueno con la ayuda del Espíritu Santo o lo malo si seguimos la terquedad y la carne de nuestro corazón no regenerado. Pero debo recordarle que el mismo perito arquitecto de la iglesia dijo que en veces para algunos algunas cosas, porque su alma es débil, les afecta. Otros que su alma ya está madurita, ya está crecida, hay cosas que no les afecta. Y no me refiero a pecados. No, el pecado va a afectar tanto al niño como al maduro. Me refiero a moverse dentro de los límites de la libertad en Cristo. Para algunos comer camarones es pecado, para otros no. Para algunos comer cerdo es pecado, para otros no. Para algunos ir a un lugar no es pecado, para otros sí. Todo depende de cómo esté el alma. Y todo depende de los parámetros de la libertad donde se mueve. Y definitivamente tenemos que entender que todo es lícito, pero no todo edifica. Todo es lícito, pero yo no me dejaré dominar. Las palabras del perito arquitecto resuenan. A libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis esa libertad como un pretexto para la carne. Como dice el salmista, Salmo 119, no quites, verso 143. Salmo 119, verso 143. No quites jamás de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas y guardaré continuamente tu ley para siempre y eternamente. Y andaré en libertad porque busco tus preceptos. El que vive en libertad siempre va a estar buscando vivir dentro de la verdad, buscar sus preceptos. Nuestra responsabilidad es enseñarles la verdad. Dentro de la verdad viene el camino de santidad y los parámetros de la libertad de la gracia. Pero no podemos prohibirles. Podemos enseñarles, esto puedes escoger, esto no. Esto puedes hacer, esto no. Aquí puedes ir, aquí no puedes ir.
Al final de cuentas son ellos los que deciden, pero no podemos prohibirles. En el momento que les prohibimos, es donde entra el gobierno humano. Y en el momento que se impone el deseo del ministro, es donde entró un gobierno humano totalitario, en donde la teocracia de Dios se va y empieza el gobierno humano y el pueblo comienza a seguir al hombre y no a Dios. Y el pueblo comienza a escuchar al hombre y no al Espíritu de verdad, que los enseña para que vivan en la verdad. Porque, dice el amado Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Soltadle, dijo el Señor Jesús. Desatadlo y déjenlo ir. Ustedes enséñenles y que ellos decidan. Considera lo que digo y que Dios te dé entendimiento. La libertad del pastor es mucha, pero es muy reducida. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si hubiera alguien que no conoce a Jesús, en su corazón siente que el amado Jesús lo está llamando, ábrele tu corazón, entrégale tu corazón. Dile, Señor, yo hoy te recibo como mi Salvador, perdona mis pecados, lávame con tu sangre, haz la obra del nuevo nacimiento. Quiero, Señor bueno, disfrutar de todo lo bueno que tú eres, comenzando por mi salvación. Y si hubiera alguien que se ha retirado del Señor, entre más te alejes de la verdad, menos libre vas a ser. Si piensas que te vas y vas a poder pecar a gusto, es imposible. Te vas a atar y atar y atar y atar y puede que hasta endemoniado llegues a parar. No. Ven al Señor, vuelve al Señor y conoceréis la verdad y serás verdaderamente libre. Y si estás enfermo, ahí donde estás, ponte tu mano, dile, Señor, sáname, sáname, Señor, en el nombre de Jesús. Hago mía esa promesa, hago mía esa palabra. Y estoy seguro que Dios te sana. Termino con esto. Cuida tu vida en el temor de Dios. Cuida tu salvación con temor y temblor. Y cuida tu relación con el precioso Espíritu Santo y su palabra. Y hazle un clic a tu teléfono, comparte con tus contactos, nos están censurando, pero este es un tema rico. Todo me es lícito, pero no todo edifica. De todos los árboles del huerto podéis comer menos de uno. Del árbol del conocimiento del bien y del mal. Como diciendo, todo podéis hacer, menos pecar. No te olvides de eso. Todo podéis hacer, menos pecar. Cuídense mucho, el día de mañana es martes, si Dios nos presta la vida, mañana el último día de abril, si Dios nos presta la vida estaremos de nuevo con ustedes, 8 de la noche, hora de Carolina del Sur. Bendiciones, amado pueblo.